Hola, en este vídeo os voy a explicar cómo representar funciones en Excel. Lo que tendréis que hacer es abrir esta aplicación en una hoja nueva y entonces vamos a ver dos formas. Una de ellas es que nosotros, por ejemplo, tenemos la función que es y entonces hacer la gráfica, y otra es dando una serie de valores y encontrar cuál es la función. Entonces, por ejemplo, siempre es importante que lo que tengáis que marcaros es el eje X y el eje Y. Van a ser dos columnas en las que aquí tendremos los valores del eje X y aquí los valores del eje Y. Siempre en este orden porque al coger la gráfica, el Excel siempre asocia la primera columna al eje X y la segunda columna al eje Y. Por eso os aconsejo que os pongáis aquí arriba los títulos eje X y eje Y. Entonces, por ejemplo, vamos a dar una serie de valores al eje X. Voy a empezar, por ejemplo, pues por menos 5, menos 4. Si yo quiero continuar haciendo menos 3, menos 2, si selecciono las dos columnas, las dos filas, perdón, y arrastro, ¿vale? Como veis va subiendo, entonces puedo ir teniendo distintos valores. Entonces, para poder el valor del eje Y, imaginaros que yo quiero hacer que la gráfica sea, por ejemplo, x más 4. Entonces, aquí arriba, en la función, ¿de acuerdo? Yo tengo que poner igual a x es el valor que tengo a la izquierda, entonces sería el valor más 4. Y le doy al Enter. Entonces, este es el valor de la imagen. Si yo arrastro con esta cruz hacia abajo todas las filas, me darán los valores correspondientes en el eje Y de nuestra función, que es x más 4. Entonces, ahora para representar la función, yo tengo que seleccionar los dos ejes, el eje X y el eje Y, y me voy a donde pone gráficos. Entonces, aquí como veis hay muchos gráficos, hay de columnas, de líneas, circulares, barras, etc. Entonces, voy a utilizar el de dispersión. Si le doy al de dispersión me aparecen también simplemente los puntos que estén con una línea unidos, o simplemente solo la línea sin los puntos. Entonces, en principio lo mejor es dispersión con marcas. Como veis, directamente me han salido los puntos. Puedo hacer la gráfica más grande o más pequeña simplemente pues con esta parte de aquí. Entonces, si os fijáis, todos estos puntos, por ejemplo, este punto de aquí me marca que es el menos 5, menos 1, este de aquí sería el menos 1, 3, etc. ¿Vale? Entonces, siempre podéis trastear porque aquí se puede poner el título de la gráfica, etcétera, con el botón derecho, etcétera, ¿vale? Vais trasteando. Lo que me interesa a mí es agregar una línea de tendencia, es decir, agregar una línea y que me salga en la pantalla qué función es la que yo he representado. Entonces, si vosotros seleccionáis los datos y con el botón derecho, ¿de acuerdo? Ahí tenéis muchas opciones: cambiar tipo de gráfico, seleccionar más datos, agregar etiquetas. A mí lo que me interesa es agregar línea de tendencia. Entonces, agrego línea de tendencia y puedo agregar o bien que sea lineal, logarítmica, polinómica, etcétera. Entonces, en este caso yo sé que es una línea recta, una recta. Entonces, le doy a la recta y le doy a aceptar. Entonces, se me ha agregado, si veis, la ecuación de la ecuación de la recta. Si yo quiero ver en pantalla cuál es la ecuación de esta recta, pues entonces lo que tengo que hacer es en opciones, ¿de acuerdo? Señalar la intersección con el eje X, pues está bien, pero presentar ecuación en el gráfico, ¿vale? Presentar la ecuación en el gráfico, y también es interesante también presentar el valor r cuadrado en el gráfico, que esto es, pues en este caso va a ser el valor de 1 porque se asocia perfectamente, como veis aquí, y es igual a x más 4, que es lo que yo había puesto, pero en otra que haremos más adelante, en la que yo voy a poner los valores y quiero saber cuál es la gráfica de la función de esa gráfica, pues ver cuánto se acerca a lo que es la función. Entonces es importante seleccionar estos dos tics. Entonces, como veis, aquí pone r cuadrado, lo voy a poner más grande, si me deja,
Bueno, y si no, pues con esto es suficiente. Ya se ve claramente cómo es que es r cuadrado es igual a 1 porque se asocia perfectamente. ¿De acuerdo? Entonces, lo podéis cambiar luego pues el formato, como veis aquí, de colores los puntos, o bien ponerle títulos, etcétera. Por ejemplo, puesto así, pues es un título, lo que pasa que ahora se me ha eliminado la línea de tendencia, o podéis ponerlo con cuadrícula, etcétera, etcétera. ¿Vale? Otra de las cosas importantes, esta sería una, porque esta sería es que yo ya directamente le he asociado unos valores del eje Y. Otra sería simplemente meter unos datos y ver a qué función se asocia. Entonces, lo mismo, podemos poner, por ejemplo, eje X y podemos poner eje Y. Entonces, yo voy poniendo aquí pues una serie de datos, los que sean, no tienen por qué ser evidentemente en orden, sino simplemente unos datos como podrían ser, pues por ejemplo, los datos que os he mandado acerca de lo de la epidemia del virus, como por ejemplo, pues en el día 12, vamos a suponer, ¿vale? Hay 500 contagiados. En el día 13 hay, por ejemplo, pues 800. En el día 14 hay 1000. En el día 15 hay 1200 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Los datos que sean. Entonces, son unos datos del eje X y del eje Y que yo quiero ver cómo es la evolución de esta gráfica. Se hace exactamente lo mismo, simplemente tenemos que seleccionar los datos y acudir a gráficos, a dispersión, si queréis porque os gusta más en otra ocasión hacerlo con columnas o con barras o forma circular, lo que queráis. Voy a hacerlo yo con marcas simplemente. Entonces es esta gráfica, ¿de acuerdo? Entonces yo aquí vuelvo a hacer lo mismo, selecciono y con el botón derecho agrego línea de tendencia. Me sale tipo, ¿vale? Entonces en principio pues podría ser una línea recta, porque más o menos pues, no sé muy bien si es una línea recta o si es una polinómica o una logarítmica. Aquí podéis ir probando. Entonces voy a hacer por ejemplo pues una línea recta. Acordaos que aquí en opciones tengo que marcar la ecuación en el gráfico y presentar el valor r cuadrado. Entonces yo lo acepto y me sale la ecuación que sería 230 menos 2230. ¿Veis? El r cuadrado es 0,98, se asocia pues bastante bien, es decir, se asocia bastante bien a lo que es estos puntos. Si por casualidad no son estos puntos que yo quisiera asociar otra línea de tendencia, pues tendría que hacer lo mismo. Puedo borrar esto y puedo borrar la línea de tendencia, ¿de acuerdo? Y poner, por ejemplo, otra. Si yo veo que la línea de tendencia lineal no es la adecuada, puedo poner, por ejemplo, el tipo, pues vamos a suponer una polinómica de orden 2 o de orden 4. Esto es cuestión de ir probando. O puedo poner una exponencial o una de potencia o logarítmica, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces voy a probar una polinómica, sobre todo con las opciones, marcar la ecuación y representar r cuadrado. Entonces, le doy a aceptar y como veis, tengo aquí la ecuación correspondiente, que es una función polinómica que me asocia los valores de x y de y. Tengo un r cuadrado de un 1, es decir, esta función se asocia bastante bien a estos datos. Es verdad que son muy poquitos datos, entonces cuantos más datos tengáis y más datos pongáis, evidentemente la línea de tendencia será mucho mayor. ¿Cómo puedo poner, por ejemplo, imaginaros otra situación, cómo puedo poner dos grupos de datos en una misma gráfica? Pues con el botón derecho también en una misma gráfica, ¿vale? Podéis poner seleccionar datos. Entonces, en seleccionar datos, ¿vale? Os aparece esta pantalla que sería aquí agregar una serie. Se ha agregado la serie 2, entonces implica, por ejemplo, dice valores de x. Entonces aquí tendré que poner los nuevos valores de x. Imaginaros que lo que quiero hacer es meter estos otros gráficos, o sea, estos otros puntos en la misma gráfica. Entonces, valores de x, le doy aquí
y seleccionaría los valores de X. Volvería otra vez a la pantalla, valores de Y, y seleccionaría los valores de la Y. Una vez que he hecho esto, le doy a aceptar y como veis sale un poco feo porque la escala no es la misma, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Vale? Porque la escala, fijaros, esta es sobre 0, muy poquito hasta 8 y aquí me he ido a la escala de 400, 600. Pero se hace de esta manera. Aquí tengo, por tanto, los dos puntos, la representación de los dos puntos en una sola misma gráfica, si es que es eso lo que os interesara. Más o menos con esto yo creo que sería suficiente para poder ir pintando o representando funciones. Ya veis que podéis cambiar en cualquier momento si ponéis de barras, por ejemplo aparecerían las barras, o si queréis circular, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Con todo lo que queráis podéis ir dibujando, representando cualquier tipo de función de las tablas que podéis elegir entre las que os doy.